Bueno, normalmente cuando se habla de un diagnóstico médico o de resolver un problema técnico complejo, existe esta expectativa universal de precisión, Ujú, claro. como ocurre, por ejemplo, en la traumatología. O sea, si alguien se rompe un brazo, la radiografía te muestra esa línea blanca y nítida. El profesional médico simplemente señala la pantalla y confirma, ahí está, ese es el origen del dolor. Es un escenario binario. O está roto o está intacto. Eso es. Y esa claridad visual ofrece una enorme tranquilidad mental porque, bueno, proporciona una falsa sensación de control. A la mente humana le fascina tener el síntoma y la causa perfectamente alineados bajo un microscopio. Totalmente. Pero cuando damos un paso hacia el intrincado mundo del comportamiento humano, del ego colectivo y las dinámicas de grupo, esa máquina de rayos X deja de funcionar de inmediato. Ya, es que ahí la cosa cambia. De repente, el panorama diagnóstico se vuelve francamente turbio. Las causas y los efectos se enredan con las emociones, con los miedos y sobre todo con las luchas de poder. Es adentrarse en aguas muy pantanosas. Y es exactamente en ese terreno tan complejo donde la psicología humana se topa con sus mayores crisis. Porque, a ver, no hay una radiografía clara que te muestre dónde se ha fracturado la moral de una comunidad. Pues precisamente en ese terreno pantanoso es donde se centra esta inmersión profunda. En el análisis de hoy tenemos sobre la mesa un documento histórico y espiritual absolutamente fascinante. Ujú. Se trata de una cátedra del Verbo Divino, que es un texto dictado en México el 30 de marzo de 1941. Y la misión de nuestra exploración hoy es sumergirnos en la sección central de este manuscrito, concretamente los párrafos 51 al 88, Exacto. para extraer su núcleo, un tema que el propio texto enmarca en torno a la enseñanza como luz y el reto del cumplimiento. Bueno, y para poner en contexto a quien nos escucha, es crucial situarnos en la época, marzo de 1941. O sea, el mundo está inmerso en plena Segunda Guerra Mundial. Madre mía, en un periodo de destrucción absoluta. Exactamente. Y en medio de este caos exterior, surge este texto en México presentándose como una voz divina que se dirige a su pueblo. Utiliza una terminología muy específica, porque llama a su audiencia Israel y también labriegos. Ujú. Y aquí hay que hacer un matiz importante. Israel en este contexto no se refiere al estado geopolítico, sino que se utiliza como un símbolo espiritual que representa a los buscadores de la verdad. Claro, es una metáfora. Eso es. Y el término labriegos apela a la figura del trabajador de la tierra, lo que sugiere que la espiritualidad aquí expuesta no es para aristócratas de la fe, por así decirlo. Ya. Es para quienes están dispuestos a trabajar duro el terreno de la moralidad. Esa distinción me parece vital. Además, hay que dejar muy claro desde el primer momento que la perspectiva que ofrece este documento, no es complaciente. No busca dar una palmadita en la espalda a la audiencia. No, para nada. Es una advertencia urgente. Actúa como una corrección firme, muy severa en ciertos puntos, aunque estructurada desde el amor. Y culmina entregando unas herramientas diseñadas para evitar que esta comunidad caiga por un precipicio irreversible. Y fíjate que el texto justifica su propia intervención de una manera muy reveladora. Afirma que esta enseñanza se sigue entregando, y cito casi literalmente, para que no os quedéis huérfanos. ¡Wow! Es una expresión con un peso psicológico tremendo. En la cosmovisión del documento, la orfandad no es la pérdida física de los padres, sino la pérdida absoluta de la brújula moral. Claro, es quedarse sin asidero. Exacto, frente a lo que el propio texto denomina las profundidades del abismo. Y el tiempo apremia. Sí, el sentido de urgencia es palpable en la lectura. Describe una crisis inminente, una guerra interna que amenaza con destruir a la comunidad. Y para ilustrar esto, utiliza una metáfora visual que a mí me resulta desoladora pero brillante. La del árbol, supongo. Esa. Compara la situación con un gran árbol. Menciona que el torbellino sacude la cúpula y todas sus ramas, pero hace hincapié en un peligro mucho mayor, que es el gusano que carcome las raíces. Ujú. Dice que las distintas facciones, a las que llama recinto contra recinto, se están destrozando mutuamente porque todos quieren ser los únicos y los mejores. A ver, si se analiza esa metáfora botánica, desde la dinámica de grupos, la genialidad salta a la vista. El torbellino representa las presiones externas, la sociedad, el entorno hostil de 1941. Claro. Y un grupo fuerte normalmente puede sobrevivir a un torbellino.
De hecho, a veces las amenazas externas cohesionan a las comunidades. Sí. Pero el verdadero peligro es el gusano en la raíz. Es que es un enemigo invisible. Subterráneo, exacto. Se alimenta de la savia del árbol sin que nadie lo note, hasta que las hojas empiezan a marchitarse. Y el documento identifica a ese gusano claramente como el ego humano, la vanidad. Y al reflexionar sobre esto, para quien nos acompaña en este análisis, resulta imposible no pensar en cómo colapsan históricamente las grandes organizaciones o incluso los movimientos políticos. Totalmente. Cuando un gigante cae, rara vez es porque el viento exterior sopló demasiado fuerte. Suelen pudrirse desde dentro. Son las luchas intestinas, las puñaladas por la espalda. La necesidad constante de protagonismo. Eso es. El texto expone de forma magistral la fragilidad de estas comunidades que teóricamente comparten un mismo ideal elevadísimo. Muestra una gran contradicción humana, sí. Personas que se reúnen en torno a un mensaje de humildad, pero que acaban utilizando ese mismo mensaje como arma para demostrar quién es más iluminado. ¡Qué ironía! Al buscar esa exclusividad de la verdad, al querer demostrar que su recinto es el único poseedor de la interpretación correcta, pues invitan al gusano de la soberbia a devorar la base que lo sostiene. Ahora bien, una vez que el documento establece este diagnóstico, propone una solución que resulta como mínimo radical. Hace un desmantelamiento total de cualquier jerarquía. Corta la ambición de raíz con una declaración tajante. Dice ni a principales, ni a señores. Es un golpe directo al ego, desde luego. Absoluto. La instrucción es que no existen rangos de superioridad. Y la lógica que emplea es fascinante. Plantea que, si la divinidad los hubiera hecho señores, entonces, ¿qué lugar ocuparía la propia divinidad? Claro, si todos llevan corona, dejan al creador sin asiento. Exacto. Pero aquí me surge una duda importante. Desde un punto de vista organizativo, quitar a los líderes suena muy poético. Pero en la práctica, el vacío de poder suele generar un caos absoluto. Sí, es lo habitual. ¿Cómo propone el texto que sobreviva esta comunidad sin una estructura jerárquica que ponga orden? Pues esa es la gran tensión que resuelve el documento. A ver, no aboga por la anarquía, sino por una descentralización basada en la responsabilidad. La forma en que evita el colapso es democratizando completamente la información. Insiste en que la enseñanza se entrega a todos por igual. La sabiduría deja de ser un club privado o un secreto guardado por una élite de sumos sacerdotes. La única jerarquía válida no es de poder, sino de servicio. Quien más sabe, más debe servir. Yo me lo imagino, como una orquesta sinfónica gigante. Tradicionalmente, la figura del director en el podio es indiscutible. Él dicta todo con la batuta. Exacto. Si le tiras a ese director, la primera reacción es pensar que la orquesta va a sonar fatal. Pero el texto sugiere que, para que la música suene, cada miembro tiene que afinar su propio instrumento, conocer la partitura de memoria y escucharse mutuamente. Es una forma excelente de visualizarlo, porque al eliminar la figura de los principales, se elimina también la coartada de la ignorancia. Ya no vale la excusa de decir, bueno, yo solo seguía las directrices del líder. Ya, la responsabilidad recae en cada uno. Eso es. Cada labriego tiene el deber ineludible de estudiar y prepararse. El objetivo del autor es la claridad total, convertir los misterios antiguos en sabiduría diáfana. De hecho, la cita exacta es, para que no ignoréis las respuestas el día de mañana. Qué potente. Esa frase encierra un peso inmenso y nos conduce a la siguiente fase del documento. Si ya no hay un líder detrás del cual esconderse, cada persona queda expuesta. Y el texto advierte que llegarán tiempos de intenso escrutinio público. Así es. Utiliza el verbo escudriñar. Plantea que la humanidad va a observar con lupa a los miembros de esta comunidad. Les harán preguntas y exigirán coherencia. Claro, y tienen que estar preparados para responder. Correcta y claramente, sin titubeos. Esa es la instrucción divina. Nada de vacilaciones ni de dogmas incomprensibles. Pero es justo en este punto donde la voz del texto adopta un tono extremadamente severo. Se dirige a aquellos que describe como guías de multitudes. Sí, ahí es muy directo.
La reprimenda contra el lucro y la comercialización de la fe es fulminante. Critica a quienes abren sus arcas para que los hermanos depositen monedas por la caridad espiritual. Ujú. Habla del tintineo de las monedas ahogando el propósito original, esa acción sutil de extender la mano para recibir dinero. Representa la corrupción definitiva del servicio que comentábamos antes. El argumento para desautorizar esto es devastador en su simpleza. El texto dice, yo no he puesto precio a mi obra. Comienda una misión colosal, ser faros de luz y prepararse para responder ante la humanidad. Pero en la misma exhalación, los confronta de manera brutal llamándolos pequeños, y añade que son torpes e ignorantes. Sí, El contraste es muy fuerte. Entonces, claro, esto genera una duda. ¿Cómo logra el autor mantener a esta gente motivada y comprometida cuando les está señalando sus deficiencias de una forma tan cruda? Bueno, la resolución de esa aparente contradicción reside en la técnica pedagógica. El texto aclara sus intenciones con una frase clave. Yo, con amor, con luz y verdad, os hago reconocer vuestros errores. Ujú. La reprimenda no tiene un carácter punitivo. No busca humillar. Su objetivo es disipar la ceguera del ego y ejercer una corrección preventiva revelando las trampas ocultas. O sea que la severidad no emana de la ira, sino de un cuidado extremo y de evitar un mal mayor. Efectivamente, cuando los llama torpes, inmediatamente mitiga el golpe añadiendo que contempla el buen deseo que tienen. Es un equilibrio delicado. Valida su buena voluntad, pero ataca sin piedad las prácticas corruptas. Ya. Demuestra que la crítica severa, cuando nace de un cuidado genuino, lejos de ser destructiva, es una herramienta de crecimiento poderosísima. Y esto marca un punto de inflexión. Tras identificar la enfermedad del ego y dar la medicina amarga de la corrección, el texto no los abandona. Pasa a la fase de la curación, entregando el equipamiento para sobrevivir. Y aquí llegamos al ancla conceptual de toda esta sección. Exacto. Llegamos al versículo central. La instrucción final resuena con fuerza. Dice, levantaos y seguid adelante. Lleváis instrumentos, y entre paréntesis incluye la palabra armas, espirituales para disolver toda influencia pasional. Es que esa elección de vocabulario exige detenerse. El uso del verbo disolver Sí, tiene una precisión filosófica extraordinaria. Como has dicho, aunque usa la palabra armas entre paréntesis, prefiere de inmediato el término instrumentos. Hay una enorme diferencia entre empuñar un arma para destruir y usar un instrumento para disolver. cambia por completo el paradigma del conflicto. No se plantea una confrontación destructiva ni masacrar a la facción contraria del otro recinto. Exacto, no es una guerra de aniquilación. La imagen visual que evoca no es la de espadas cortando, es más bien la de instrumentos de luz dorada, de una energía cuya función es desintegrar las sombras de las pasiones y del egoísmo. Es un rearme puramente pacifista. Y si se conecta esta idea de disolver con la metáfora inicial, la del gusano en la raíz, el círculo se cierra de forma magistral. A ver, explícanos esa conexión. Al usar estas herramientas de luz para disolver las bajas pasiones, lo que ocurre a nivel sistémico es que se le retira el alimento al gusano. El gusano no es atacado directamente, simplemente muere de hambre al desaparecer su sustento. ¡Ostras! Claro. Y como resultado, las raíces del árbol vuelven a sanar, absorben nutrientes limpios y la comunidad entera recobra su vitalidad. ¡Qué conexión tan brillante! Y la conclusión de este proceso queda sellada con una última instrucción práctica, que destaca por su sencillez. Dice, limpiad vuestra mano y extendedla. Ujú. El simbolismo es cristalino. Hay que soltar las monedas, vaciar las manos de ambición terrenal y de afán de poder para poder sostener esa luz. Unas manos sucias por la codicia o cerradas en forma de puño para retener el control son físicamente incapaces de manipular estos instrumentos de curación. Representa la exigencia absoluta de pureza de intención en el servicio. Este mandato cierra el ciclo de la crisis de manera impecable. Totalmente. Pasa del diagnóstico a la corrección y termina con la redención, devolviendo la agencia al individuo. La salvación ya no depende de un líder infalible, depende del esfuerzo de cada miembro por mantener su mano limpia. Es un viaje analítico verdaderamente intenso. Si hacemos una pequeña recapitulación, para quien nos escucha, hemos partido asomándonos al abismo de la guerra interna, donde el ego amenaza la raíz común. Ujú.
Luego exploramos el peligro de creernos señores de la verdad y cómo la descentralización obliga a asumir la carga. También analizamos el complejo arte de la corrección moral, demostrando que reprender desde el amor genuino no destruye, sino que ilumina los puntos ciegos. Y el destino final ha sido este equipamiento pacifista, herramientas para disolver el error, no para aplastar o silenciar a quienes piensan distinto. En conjunto, el texto funciona como un manual para neutralizar la naturaleza egoica. Plantea que la verdadera fortaleza no es dominar a los demás, sino dominar la propia pasión interna que genera división. Y esto trasciende ampliamente el ámbito de la teología de 1941. Porque las dinámicas de poder y los choques de egos están muy presentes en nuestro entorno laboral contemporáneo o en los conflictos familiares. Desde luego. Dejamos esta reflexión final sobre la mesa para la audiencia. Imaginemos la próxima vez que surja un conflicto severo. Quizás un ambiente tóxico en la oficina, una discusión profunda. La tendencia instintiva es empuñar armas retóricas. Exacto. Preparar argumentos para ganar, para someter intelectualmente al otro, cueste lo que cueste. Pero ¿qué pasaría si adoptáramos la postura de usar herramientas simplemente para disolver la tensión subyacente? Esa decisión cambiaría desde la raíz nuestras relaciones. Reemplaza el deseo de victoria por el deseo de sanación del sistema. Eso es. Invita a preguntarnos cómo se transformarían nuestras disputas si el objetivo principal no fuera demostrar superioridad y tener la razón, sino terminar el día manteniendo las manos limpias. Es un enfoque revolucionario. Al inicio hablábamos de la tranquilidad que da una radiografía exacta para arreglar un hueso. Tal vez, frente a las fracturas más dolorosas de las comunidades humanas, la solución no sea entrar al quirófano a amputar lo que molesta, sino arrojar suficiente luz hasta que el rencor se quede sin alimento y se disuelva. Exactamente. Es una perspectiva que merece ser analizada con mucha profundidad. Y con esta idea nos despedimos. Hasta la próxima inmersión profunda.